Muy buenas, sean bienvenidos a la continuación de esta materia de cartas pastorales. Vamos a continuar estudiando el libro de Tito. Ya son solo 3 capítulos. En esta ocasión vamos a estudiar y leer qué se nos enseña y se nos dice a través de Tito capítulo 2. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, como siempre acostumbramos, vamos a leer la porción bíblica y después vamos a ir desarrollando cada uno de estos conceptos e ideas de fondos, principios y verdades que se nos muestran a través de este capítulo. Ok, muy bien, empezamos entonces leyendo desde el versículo 1, que dice así: Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Ok, entonces aquí tenemos este capítulo de 15 versículos muy cortitos, pero sumamente interesantes, que podríamos dividirlo en dos secciones, que del 1 al 10 podríamos ver acerca de los mandatos y el comportamiento que deben tener los cristianos en la sociedad que les tocaba vivir a ellos allá en Creta. Que también muchos dicen, no, esto está dirigido a un grupo de liderazgo. No, esto está dirigido a ciertos grupos de cristianos, los cuales desarrollan un ministerio. ¿Y qué cristianos desarrollan un ministerio dentro de la iglesia local? Pues todos deberían hacerlo, ¿no? Todos deberían hacerlo. De hecho, no debería existir un cristiano, ni un solo cristiano en la iglesia local que no desarrolle un ministerio. Pero lamentablemente es así. En el caso de Creta parece ser que este grupo seccionado que menciona, ¿no? Ancianos, ancianas, jóvenes y siervos, ¿no? Y los amos, ¿cuáles serían? Los amos serían los ancianos, ¿no? Entonces, ancianos y ancianas aquí no se refieren a un grupo de liderazgo, sino a personas maduras en la fe, ¿ok? Personas mayores, maduras en la fe, ¿no? Aquí también en referencia a los jóvenes, hace una referencia aquí también a jóvenes en la fe, los cuales están trabajando, y los siervos, pues son aquellos en situación de esclavitud, que eran cristianos bajo las órdenes, pues también de un amo, ya sea el amo cristiano o inconverso. Muy bien, entonces teniendo esto en cuenta, teniendo esto en mente, empecemos pues a desglosar un poco. Lo primero que se nos dice desde el versículo 1 es que se le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, ¿no? Porque recordemos que en el capítulo 1 se nos habla acerca de que iban a aparecer cierto tipo de personas, los cuales eh, se iban a dedicar a corromper lo que es el ministerio. Por lo tanto, Timoteo tenía que encargarse de llevar adelante el ministerio de la mejor manera, ¿no? Porque estas personas, si leemos el versículo 16 del capítulo 1, nos da una idea de cómo eran. Dice ahí, estas personas malas profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eran un tipo de personas los cuales iban a estar infiltrados también dentro de la iglesia local. Por lo tanto, la forma para contrarrestar todo esto es enseñar la sana doctrina, como dice el versículo 1, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Me gusta esto porque aquí dice, no dice tú enseña, ok. Si bien el subtítulo enseña sana doctrina, pero aquí dice tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hablar
¿ya? Hablar es algo que el ser humano hace intrínsecamente cuando nace, va creciendo, empieza a hablar y lo va haciendo de forma natural. Ok, entonces la actividad sencilla de hablar, que la actividad normal que uno tiene, incluso eso tiene que estar sometido bajo la sana doctrina, que cada cosa que digamos, que cada cosa que pensemos, que vivir la sana doctrina sea algo tan natural como hablar, como hablar. ¿Por qué? Porque hay gente del otro lado, los cuales se están preparando, igual están viviendo según sus enseñanzas fuera de la Biblia, según lo que ellos piensan, así es todo lo malo que es. Por lo tanto, de este otro lado, del lado de las sanas doctrinas, tenemos que vivirlo y practicarlo de forma natural, pues como hablar. Entonces, por ese motivo era necesario, y creo que era una de las tareas que le di, que me escriban todas las doctrinas fundamentales que conocen y una breve explicación de cada una, ¿no? Entonces, por ese motivo hay que conocer, hay que vivir la sana doctrina. Ahora, se nos empiezan a dar recomendaciones. A los primeros que se nos dicen es en el en el versículo 2, perdón, del capítulo 2, que los ancianos, ahí paremos un momento. Aquí los ancianos, a diferencia de lo que se nos mostró en 2 Timoteo y un poco del 1 Timoteo, es que no se está refiriendo al grupo de liderazgo de una iglesia, sino por el contexto en el que nos vamos a mover y versículos que vamos a ver más adelante, se nos sugiere que los ancianos aquí son personas mayores maduras en la fe. ¿Ok? Porque dice aquí que los ancianos, así como tú tienes que vivir y hablar y que sea natural la sana doctrina, ok, si los ancianos, por otro lado, viven esta sana doctrina, dice aquí que los ancianos sean sobrios, ok, sobrios, que estén en sus cabales. Estos mismos ancianos tienen que ser serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces aquí no nos está hablando de perdón, de ministerios. Aquí no nos está hablando directamente de cosas a hacer en la iglesia, sino que aquí nos está hablando del comportamiento que debería tener un cristiano mayor, un cristiano maduro en la fe, un cristiano empapado de la sana doctrina. Este tiene que ser pues sobrio, serio, este tiene que ser prudente, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, tiene que vivir y manifestarse de esta forma, ¿no? Que el resultado de la sana doctrina, del estudio de las enseñanzas doctrinales de la Biblia, tienen que desembocar principalmente, en este caso menciona a los varones, en este tipo de comportamientos. Y, y también por otro lado, hablando ahora de las ancianas, ok, si los ancianos son el grupo de hermanos mayores de la iglesia, entonces por consiguiente las ancianas son un grupo de hermanas mayores de la iglesia local. Por eso que dice las ancianas, así mismo, ok, al igual que estos ancianos, que estos hermanos mayores, estas ancianas, también deben manifestar en sus vidas el resultado del estudio del estudio y la convicción en la sana doctrina, que dice acá las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, ¿no? En su forma de ser, en su forma de vivir, en su forma de presentarse, tienen que ser reverentes, manifestar reverencia, no calumniadoras, ¿no? No esclavas del vino, maestras del bien, no calumniadoras, ¿no? Calumniador en el griego es diabolos, no, no diablas, no, no calumniadoras, ¿no? Que no sean chismosas, pues en otro caso, ¿no? Entonces que se abstengan de eso. Es interesante que no sean esclavas del vino. ¿Por qué no dice que se abstengan totalmente del vino? ¿Por qué no dicen que no tomen vino, sino que no se dejen dominar por el vino? Porque recordemos que el vino dentro de esa sociedad representaba la interacción que existía dentro de la sociedad grecorromana, en este caso dentro de lo que es el lugar de Creta. Recordemos que gran parte de Asia Menor y Europa y África, ¿no? Estaba conquistada en ese entonces por el Imperio Romano, y el Imperio Romano a su vez estaba empapado mucho de la cultura griega. Por tal motivo se le considera esta región como una región grecorromana. Ya es como una declaración. Y recordemos que la función del vino, principalmente en esta sociedad, era pues para una interacción, ¿no? Que existían, por ejemplo, si iban a cerrar un trato, si iban a estar ahí para compartir, así como, por ejemplo, para los judíos, el hecho de sentarse a comer era muy importante porque eso reflejaba una comunión
para los grecorromanos era el vino, ¿no? Era el vino. Por lo tanto, aquí, si bien las ancianas se dice que no sean esclavas del vino, que sepan controlar eso. ¿Por qué? Porque ellas sí o sí se van a relacionar con las personas de afuera, más que todo entre mujeres, y por lo tanto en esas reuniones también se solía ser partícipe de lo que es tomar vino. Entonces, que sepan controlar también eso, que sepan hasta dónde involucrarse con las personas de afuera. Por eso es que Desposito dice maestras del bien, que enseñen el bien, ¿no? Que en el lugar en el que se encuentren ellas puedan vivir y enseñar lo bueno. Y no solo eso, porque algo interesante se nos menciona ahí más en el versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿no? Que es cómo es esto de amar, ¿no? ¿Cómo se supone que es esto de amar? ¿Acaso el amor qué es el amor, ¿no? Es una pregunta interesante que acaso se puede enseñar cómo amar. Y es aquí donde tenemos que adentrarnos en el concepto de amor, más que todo en el concepto de amor que se manejaba para con ello. Hoy en día el concepto de amor, extrañamente hablando, está romantizado, ¿no? Que el amor es un sentimiento que te hace sentir cosas y cosas así. Pero el concepto de amor que se manejaba en esta sociedad, donde se está escrita para Tito, el amor era un sinónimo de cuidado y protección dentro del hogar. Ok, que entonces que las ancianas, por los años de experiencia que tenían, las hermanas mayores, tenían que enseñarle a las jóvenes casadas, que también tenían hijos, a cómo amar o cómo cuidar y proveer para con sus maridos y para con sus hijos. No, que la manifestación más grande que existía del amor en sus tiempos, pues era a través de lo que es la provisión, el cuidado y la protección para con sus familias. Entonces eso era lo que estas hermanas mayores también tenían que transmitir a las más jóvenes. También, ya finalizando con el tema de las ancianas, dice, hacer prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces es interesante que sucede algo similar como con los ancianos, ¿no? Que estos son comportamientos, ¿no? Son comportamientos que se iban a reflejar no solamente dentro de la iglesia local, sino ante la sociedad. Por lo tanto, tenían que vivir los ancianos y las ancianas de esta manera, tal que el evangelio, la palabra de Dios no sea blasfemada fuera de la iglesia, no, fuera de la iglesia. Entonces podemos cerrar con la idea de los ancianos y las ancianas, que tenían que ser un ejemplo pues para con los hermanos de adentro y también un pilar para el evangelio fuera de la iglesia. Ok, entonces cerrando ahí con la idea de las ancianas, vamos a pasar al siguiente grupo que dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí al no darnos una separación entre varones y mujeres, entonces se engloba esto a todos los jóvenes no casados que están todavía en esa idea de la juventud, tanto varones y mujeres. Entonces, a todos los cristianos jóvenes dentro de la iglesia dice, exhorta. No, la palabra exhortar, nuevamente, no significa tratar, ¿no? No significa retear, ¿no? Exhorta significa hablar de forma personal, con suma dedicación, ya sea o para llamar la atención, o ya sea para consolación, o ya sea pues para ánimo, ¿no? Entonces la exhortación significa eso, entonces exhorta a los jóvenes. ¿Por qué no le dice Tito que exhorte a los ancianos y a las ancianas, sino que más bien ellos sean, ¿no? Es pues por el hecho de que es muy probable que Tito no era una persona mayor, es muy probable que sea relativamente joven, así que él tendría como que más confianza y de alguna forma un poquito más de acercamiento a este grupo de jóvenes, por lo tanto se le dice exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿no? Que sepan cómo actuar, que tengan la suficiente calma y prudencia para saber cómo realizar las cosas. Dice ahí, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Muéstrate tú como ejemplo, ¿ok? No, muéstrales a ellos porque es interesante que los jóvenes o los niños o sea, aprenden más viendo cómo se hace que como diciéndoles por qué. No, esto igual siempre me preguntaba y ya con el tiempo fui entendiendo y tiene sentido que como
una persona joven no ha experimentado muchas cosas, necesita ver cómo otra persona experimenta lo que está enseñando para que el joven pueda entender lo que la otra persona le quiere enseñar. A diferencia de una persona mayor que en el transcurso de su vida, si bien tal vez no ha visto ciertos temas o ciertas cosas, pero por la experiencia y ciertas cosas que ha vivido, le ayuda a entender más fácilmente algunas explicaciones que los jóvenes, ¿no? Eso es algo interesante. Pero dice ahí, presentándote tú como ejemplo en lo que dice, para empezar, buenas obras. Segundo, en el ministerio, en la enseñanza. Y tercero, ante la sociedad. Vive bien, realiza bien tu ministerio y ten una buena relación con las personas de afuera. Enseñales esa. También dice ahí en el versículo 8, palabra sana y reprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ok, enseña que es posible que un joven pueda llevar una buena vida cristiana, enseña que es posible que un joven pueda llevar un excelente ministerio, y enseña que un joven también pueda relacionarse de la mejor forma con las personas de afuera. ¿Para qué? Bueno, si eso puede ocurrir, entonces nadie va a poder decirle nada que se le puedan avergonzar y que, bueno, van a ser de un excelente testimonio para con las personas de afuera. Y por último, pero no menos importante, va a hablar acerca de los siervos o aquellos que están en un estado de esclavitud. Ya dice ahí, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, que los siervos que sirvan bien, o sea, que sigan trabajando de la mejor forma, porque pensemos un momento, pongámonos de alguna manera en los zapatos de un siervo que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y se nos dice que ahora somos libres, ¿no? Y con ese sentimiento ir a trabajar y que nos sigan mandando, muchachando, pues como que nos vamos a sentir mal, o sea, como que se cree, ¿no? Entonces yo ya soy, sí, soy libre, ¿no? Entonces y tal vez empezarían a responder y a tratar de igual. Y por otro lado, entonces el amo va a decir, bueno, ¿y vos qué te crees, no? Y ya iba a quedar el evangelio este, manchado por la actitud que iba a tener el siervo. Por lo tanto, se le dice ahí que tenga una buena actitud, que se sujeten bien a sus amos, que no defrauden, sino mostrándoles fieles en todo, como dice el final del 10 para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, ¿no? Que la actitud, que tengan una actitud tal que adornen las enseñanzas que se da sobre el Señor Jesucristo. No que vivan de tal forma que no quieran ni ver ni saber del Señor Jesucristo, sino más bien que adornen esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque dice ahí, la gracia de Dios se ha, vamos a poner ahí, manifestado, ¿no? Para salvación a todos los hombres. Recordemos que la gracia de Dios es la manifestación de la misericordia divina. Y muchos dicen, nosotros estamos viviendo en la época de la gracia. Ok. Y yo realmente no estoy muy de acuerdo con eso porque gracia siempre hubo, ¿no? Desde por la gracia de Dios, Adán y Eva pudieron tener alguna forma, si no bien la misma comunión que antes, pero la oportunidad de reconciliación con Dios. De la misma manera, a través del tiempo, por la gracia de Dios, permitió que una familia con su hijo, o sea, Noé y su familia, pudieran construir un arca para salvar a la raza humana. Como también podemos seguir esa manera que Dios manifestó su gracia para con la humanidad, escogiendo a un pueblo, dándole leyes para que a través de esas leyes ese pueblo pueda enseñar a los pueblos vecinos cómo acercarse a Dios a través de la misma. Entonces, ¿también va a haber gracia en la tribulación? Claro que sí, va a haber oportunidad de salvación en la tribulación. Pero lo que quiero decir con esto es que se ha manifestado la gracia a todos los hombres hoy de una manera diferente a como se ha manifestado antes y es diferente a cómo se manifestará después. La forma de la salvación, dice ahí, más adelante se nos va a hablar es a través de la muerte del Señor Jesucristo, pero esta gracia, esta manifestación de la gracia, esta salvación que tenemos, es que nos enseña, dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿no? Que ahora que uno es salvo, que ahora uno tiene acceso a lo que es la sana doctrina, que ahora uno tiene acceso a la comunión con Dios, esta nos tiene que enseñar a cómo vivir en este siglo actual, ¿no?
Porque el hecho de decir, bueno, ahora somos cristianos, no queremos pecar, nos vamos a aislar, nos vamos a recluir en el monte o todos en una sociedad netamente cristiana, no está bien. ¿Por qué? Porque el evangelio no se puede esparcir si hacemos eso. Por lo tanto, como dice el Señor, como dijo el Señor Jesucristo en su oración en sus últimas semanas antes de ser crucificado, te ruego que los cuides del mundo, pero no que no los quites del mundo, sino cuídalos, ¿no? Cuídalos. Eh, entonces, la salvación nos enseña, o esta gracia nos debe enseñar y debemos dejarnos guiar para saber cómo vivir en esta sociedad. Dice ahí en el versículo 13, guardando la esperanza, ¿no? Guardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que guardar, dice, por un lado, la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? ¿Cuál es la esperanza que nosotros estamos guardando? ¿No? Esa esperanza tiene que ser, pues, estar con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. ¿Ok? Esa es la esperanza. Por eso es que hacemos todo lo que hacemos. O ese debería ser la motivación del cristiano. Y por otro lado, también dice que tenemos que guardar la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. O sea, guardar ese evangelio, guardar esa salvación, guardar ese mensaje para poder esparcirlo. ¿Y cuál es ese mensaje? Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, ¿ok? Entonces, esa es la enseñanza que esa salvación, pues, esa salvación o esa vida que fue derramada por el Señor Jesucristo fue para, pues, tener un pueblo el cual, dice al final, celoso de buenas obras, que pueda hacer buenas obras. No que las buenas obras te hacen salvo, sino que el resultado de la salvación son las buenas obras, ¿ok? ¿No? Que de la misma manera que el resultado de seguir las sanas doctrinas son las buenas obras, es pues porque las sanas doctrinas se acceden a través de la salvación. Y si nosotros queremos tener buenas obras, es necesario que conozcamos la sana doctrina. Y por eso es que dice al final, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, ¿ok? Si estás enseñando de la sana doctrina, que nadie te menosprecie. ¿No? Eso igual es algo triste que he visto muchas veces, ¿no? Que no es joven que va a saber, no es tanto que va a saber. No, pues si se está enseñando de la Biblia y es la sana doctrina, pues hay que tomar la atención. Y también cuando nos toque enseñar cualquier tema, cuando nos toque realizar cualquier ministerio, tenemos que tener presente siempre la sana doctrina, pues para que no seamos, como dicen, menospreciados o que nos tengan en menos. Siempre que hagamos las cosas tenemos que hacerlo pues según conforme a los principios bíblicos o según a las doctrinas que se nos enseñan a través de la palabra. Entonces, como hemos podido ver, como hemos podido analizar aquí, un capítulo muy corto pero muy puntual, más práctico que otra cosa, entonces animarles, hermanos, hermanas, a que puedan seguir adelante. De hoy mismo también voy a subir el capítulo 3 de Tito, así que hasta antes que acabe esta semana tienen que presentarme sus tareas pendientes y también el resumen de Tito 2 y 3. Ya no les voy a pedir una tarea extra para que se puedan concentrar esta semana. Entonces, eso es todo por este momento. Espero que tengan un buen día, tarde, noche, buena semana, buen mes, buen año, buena vida. Y bueno, nos vemos en nuestra próxima ocasión y vamos a finalizar esta materia con Tito 3 en el próximo video. Bendiciones a todos.